Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a una nueva entrega de su programa, La Hora de Consuelo. Bueno, hace un tiempecito que no veníamos al programa, pero qué bien, estamos aquí de vuelta, contentos de poder compartir esta hora con ustedes todos los miércoles. Hoy jueves, porque ayer teníamos que resolver un asunto personal y por eso vinimos hoy. Pero la próxima semana estaremos el miércoles o quizás más días, dependiendo de cómo esté la agenda de la doña. Pero cada vez que ella nos necesite, nosotros vamos a estar aquí para compartir con ustedes nuestras ideas, nuestro pensamiento, informaciones que buscamos para compartirlas con ustedes, para mantenerlo al tanto de lo que está pasando no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con un enfoque imparcial. Sencillamente nosotros lo que hacemos es servir la noticia y que cada quien pues forme su juicio en torno a lo que le estamos informando. Vamos a iniciar hoy con un tema creo que importante para la República Dominicana, porque entra en una fase de la parte militar que yo sepa, quizás yo estoy equivocado, en los años anteriores quizás se hicieron, creo que no, pero se están construyendo. Usted sabe que aquí en San Cristóbal se instaló una fábrica para construir vehículos para las Fuerzas Armadas, ambulancias y vehículos blindados. Bueno, ya la muestra del primer vehículo se puso o se dio a conocer en el día de hoy. El señor presidente y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas dieron a conocer este vehículo blindado que se van a construir unos 20, pero ya hay pedidos de otros países. Pero vamos a escucharle al presidente y al ministro de las Fuerzas Armadas, de la voz de ellos, lo que está pasando en la fabricación de estos vehículos. Todo el aspecto de seguridad en términos generales para la frontera y también fortalece mucho la capacidad de respuesta de nuestras fuerzas. ¿Cuántos vehículos blindados tiene el país ya? Listo, con funcionamiento. Bueno, ya vamos a hablar tenemos unos 28, ahora mismo tenemos 39, pero vamos a agregar 20 más con la industria militar, y esto tiene un diseño que sea totalmente dominicano y donde las mejores prácticas de otros países han incorporado. O sea, hay 20 en proceso de ensamblaje. Correcto. ¿Dónde fueron capacitados, presidente, todos esos profesionales que tenemos en República Dominicana? ¿Dónde fueron? En el ITLA, Loyola, tenemos empleados del ITLA, de Loyola, los mejores técnicos de las Fuerzas Armadas, con asesoría internacional. Presidente, y no Dulú, ¿cuánto hay, Dulú? 6 Ensamblado. Están 6 volando y van a ver los 10 el día 27. La frontera, presidente. La frontera está totalmente tranquila. La Fuerza Armada garantiza la seguridad total en la región fronteriza. ¿Cuáles son los países, presidente, que quieren dentro de lo que estamos ensamblando en República Dominicana? ¿Cuáles son esos países que han mostrado interés? Hay interés de 4 países de Latinoamérica y en su momento se le dirá, se está negociando. Gracias. Señores, ya, no más preguntas. Bueno, ahí vemos la llegada del presidente, bueno, la llegada del nuevo vehículo blindado, fabricado en República Dominicana, fabricado por militares dominicanos con tecnología extranjera. Se tomó la mejor tecnología y claro, me imagino que también hay tecnología dominicana, sí, ingeniería dominicana, talentos dominicanos, pues que armaron este vehículo, y que ya hay 3 países que han pedido estos vehículos. Como dijo el presidente, se van a construir unos 20 para servirle a las Fuerzas Armadas, pero lo importante es que estamos fabricando nuestros equipos
también las ambulancias, los aviones, y eso es sumamente interesante porque eso primero sirve para dar empleo, porque se van a emplear personas, pero también se compran, se utilizan material dominicano, y eso también es importante para la economía. Así que felicitamos al gobierno dominicano por esta iniciativa que ya tiene un tiempo en carpeta y tiene un tiempo que se ha venido trabajando para que hoy se pueda presentar el primero. Eso sucedió también con las ambulancias, que qué bueno que estamos construyendo ambulancias y no tenemos que importarlas, porque cada vez que uno importa, pues eso conlleva divisas, dineros, dólares que hay que buscar para comprar esos vehículos. Así que qué bien que el gobierno se dio la tarea de instruir, de capacitar nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, es decir, los que van a dedicarse a trabajar en esta área, como decía el ministro, de diferentes, se entrenaron en diferentes estamentos del gobierno, pero lo importante es el producto final. Y si ese producto final es de calidad, entonces otros países que probablemente les sale más barato que comprarlo en China o en Estados Unidos, solamente en China me imagino que por el transporte ya se está ganando. Entonces, sobre todo estos países de América Latina y el Caribe, que necesitan este tipo de vehículos, pues es importante nosotros estar a la vanguardia de esta fabricación, sobre todo, como decíamos, para América Latina y otros países que les interese pues estos vehículos. Así, ojalá sigamos expandiéndonos en diferentes áreas en torno a la fabricación, porque realmente el desarrollo del país depende mucho también de que tengamos una industria fuerte, con empleos buenos y con productos de calidad, para que la gente, aquí en una ocasión la gente se le olvida, pero aquí hace unos 30, 40 años ya, me imagino, fue en los años 80, aquí se fabricó un vehículo, se llamaba la Rock. Claro, utilizaba, recuerdo, un motor 1200, era mecánico, la carrocería la hicieron aquí, en Metaldón creo que fue, no recuerdo dónde, pero era un vehículo muy rústico, no era un vehículo que tenía estética, eran camionetas, pero eso no tuvo éxito, no sé por qué, no sé si fue que no tuvo la venta necesaria precisamente por la calidad del vehículo, no sé. De todas formas, qué bueno que el país se enmarca ya o se enrumba en un proceso de fabricación de diferentes necesidades que tenemos nosotros a lo interno, pero que también podemos vender en el mercado internacional. Por otro lado, Haití, ayer creo que fue, si no me equivoco, ayer pues las fuerzas de tarea, no sé si tenemos el video ahí para pasarlo, la fuerza de tarea de ir en contra de las bandas, de luchar en contra de las bandas, parece que está teniendo éxito, es lo que uno ve, porque están utilizando drones y están dando en puntos puntuales de viviendas, de los pandilleros, me imagino que están ubicando donde se reúnen, etcétera, pero parece ser y lucen,
por las fílmicas que uno ve, que están bien equipados. Lucen que están bien equipados los elementos que andan detrás de las bandas, porque vi ayer una fílmica, no tenemos la fílmica, pero vi ayer una fílmica donde mostraban los policías o los agentes que están trabajando en esto, pues bastante bien equipados, diríamos. Así que qué bueno, porque todo el mundo está preocupado por lo que está pasando en Ucrania, o lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Irán, que vamos a entrar un poquito ahorita en esa dinámica, lo que está pasando en Groenlandia, lo que está pasando en China, en Corea, etcétera, etcétera, pero uno no escucha a nadie preocupado por lo que está pasando en Haití, que es nuestra primera preocupación. Es precisamente lo que pasa en Haití, porque lo que pasa allá se refleja necesariamente en el país. Entonces, qué bueno, ojalá estas unidades tengan éxito en su trabajo, logren pues apaciguar el país, porque eso es lo que necesita Haití para poder empezar un proceso mínimamente de estabilidad económica, de seguridad. Necesariamente hay que terminar con las bandas, porque sin eso no hay forma de reconstruir el país, porque nadie va a invertir, ningún gobierno va a aportar. Entonces yo creo que la primera fase para la recuperación de nuestro vecino necesariamente tiene que ser recuperar la seguridad, sobre todo eliminando a su mínima expresión pues las bandas que operan casi en todo el territorio nacional. Hay puntos que no, pero tienen el 80%, pero sobre todo en Puerto Príncipe, que es donde se mueve más la economía. No es lo que nosotros abogamos, lo que nosotros deseamos, lo que queremos, pues que ese país vuelva a su normalidad, a lo que le podemos llamar normalidad dentro del manejo que ha tenido durante muchos años Haití. Pero nosotros lo que queremos es que venga un gobierno que surja de las urnas, de voluntad popular, pero que sea un gobierno que se preocupe por los haitianos, no los gobiernos que ha tenido Haití, que solamente se preocupan por ellos. Y es verdad que aquí también tenemos políticos que nada más se preocupan por ellos, pero nosotros hemos sabido pues afrontar situaciones adversas independientemente de quién esté gobernando. Y fíjense, nosotros recibimos el año pasado 4,000 y tantos millones de dólares en inversión, porque aquí ya tenemos, que no lo reciben algunos países del Caribe o de América Latina o América Central, que ha ido mejorando su situación, como es el caso de El Salvador, que ha mejorado su situación en términos de seguridad, pero todavía no tiene el tiempo necesario en un sistema democrático, en un sistema donde las reglas de juego estén claras, y por eso las inversiones no van a llegar como llegan aquí, porque aquí tenemos más de 40 años haciendo elecciones donde no ha habido. La última elección que hubo algún tipo de cuestionamiento y hubo que hacer un pacto político fue en el 94, de eso hace 32 años. Entonces, pero anteriormente no ha habido sobresalto, y fíjense que estábamos tan maduros políticamente. La madurez política se reflejó precisamente que hicimos un acuerdo político, se llegó a un acuerdo político, y ese acuerdo político trajo transformaciones, trajo unas elecciones, ¿no verdad?, donde ganó uno, y a partir de ahí
no hemos tenido ningún sobresalto. Tenemos 30 años haciendo elecciones y el mismo día, en la noche de las elecciones o quizá temprano al otro día, se conoce quién ganó. Y al pasar de los años, también ha disminuido muchísimo las muertes por campaña. Eso ha bajado muchísimo. Así, nosotros hemos demostrado ya tener una democracia, no diríamos madura totalmente, pero vamos camino hacia allá. Y hay que reconocer la ciudadanía que ha jugado un papel importantísimo en esto, pero también la clase política ha jugado un papel para que tengamos lo que tenemos en el día de hoy, que dentro de 2 años va a haber elecciones y van a salir ganadores y van a salir perdedores. Los perdedores tendrán que irse para su casa y los ganadores van a asumir los diferentes estamentos del gobierno, llámese el ejecutivo, los ayuntamientos, la municipalidad y el Congreso. El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Entonces, por eso es tan importante. Y Haití, si comparamos, necesariamente tiene que entrar en un proceso de democratización y pasar un tiempo y que los gobiernos pues cambien y que los gobiernos que surjan de la voluntad popular realmente se preocupen, como decíamos ahorita, por el pueblo haitiano. Ese es el deseo que nosotros tenemos, porque mientras más tranquilidad haya de aquel lado, mientras más desarrollo pues se refleje de aquel lado, pues la carga nuestra va a disminuir en ese sentido. Y me voy a un ejemplo claro. Hoy salió una información donde dice que el gobierno en salud pública se ha ahorrado en la parte de maternidad unos 51.1 millones de pesos. Mírenlo ahí. Ha bajado 51 puntos. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, a que se implementaron medidas tanto en la frontera como en los hospitales para no seguir cargando con el peso económico, y no solamente económico, sino de espacios para las dominicanas que teníamos hace unos meses atrás, años, no creo que pase de un año, que se implementaron estas medidas. Y ahí están los resultados. Ahorro en dinero, servicio más rápido a la ciudadana, a los ciudadanos o a las parturientas dominicanas. Entonces eso es lo que queremos. Si allá se construyen los hospitales, o por lo menos mínimamente se construyen hospitales para atender a los ciudadanos, pues nosotros no vamos a cargar con ese peso. Y eso se va a reflejar en el presupuesto, como establece ese artículo de Diario Libre hoy, que establece que no hemos ahorrado una cantidad que usted pudiese decir, bueno, eso no es, pero 50 millones que usted invierte entonces en material gastable para los hospitales, que a veces nos quejamos de que falta algún tipo de medicamento, material gastable en un hospital. Bueno, esos son 50 millones de pesos que van a quedar ahí, que no se van a utilizar en eso y se puede utilizar en otras cosas. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa y retornamos en breves instantes. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, hay una información económica que sale hoy del Citibank, del Citigroup de México. No sé si tenemos ahí en la pantalla, Veras. Dice República Dominicana supera a México en cuanto al PIB. Eso es el Producto Interno Bruto.
México, que en la década de los 90 registraba un PIB, pero muy superior a nosotros. Estamos hablando, bueno, no es el Producto Interno Bruto per se, es el producto per cápita. Es cuando usted toma, ¿no, verdad?, el Producto Interno Bruto y lo divide entre la población, porque el Producto Interno Bruto de México es mucho más grande que el nuestro, es el más grande de América Latina. Bueno, creo que el Brasil son lo más grande en América Latina. Pero cuando usted lo divide en la población, nosotros ahora mismo tenemos un per cápita por persona de unos 11,000 y tanto de dólares. Bueno, México bajó a 7,000 y pico de dólares. Eso quiere decir que nosotros en los últimos años hemos creado pues una riqueza bastante significativa. Si usted mide la riqueza que teníamos en los años 90, que rondaba unos 14 o 15 mil millones de dólares, y lo comparamos con hoy, que estamos rondando los 134 mil millones de dólares, y si usted compara China también, que tiene una población de 1,000 y tantos millones de habitantes, y divide la riqueza de China, resulta que China tiene un per cápita mayor que México. Pues sí, y estamos dividiendo una población mexicana que es mucho menor que la China. Sin embargo, a pesar de esa población tan grande, si se divide el PIB, que debe de estar en China en unos 17 trillones de dólares, quizá un poquito más, creo que está en 19 por ahí. La norteamericana está en 26 trillones de dólares, pero uno de los países que tiene la economía pues más grande per cápita es la norteamericana, aunque hay países pequeños, nórdicos, de eso en Europa, que Dinamarca, Noruega, Suiza, que tienen un estándar de vida bastante buena, al igual que Canadá, porque Estados Unidos tiene un per cápita bueno por persona, pero los servicios allá son sumamente costosos. Pues sí, allá la salud es sumamente costosa. No hay salud pública gratuita, eso no existe. Mientras en estos países sí existe la salud pública y la educación gratuita. En estos países la educación, tanto primaria como secundaria y universitaria, son gratis, y la salud pública, en Canadá la salud pública es gratuita, pero en Estados Unidos eso no sucede. Entonces, esos son los retos que tiene la economía norteamericana, que a pesar de ser una economía tan fuerte, sus ciudadanos no gozan de esos privilegios que sí gozan otros países de Europa, de Asia, por ejemplo, porque China, la educación es gratis, también la salud pública. En Vietnam también, Singapur también, es decir, hay una serie de conquistas que ya tienen esos ciudadanos de esos países, ni hablar de los países de Medio Oriente, lo que algunos como Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, Kuwait, esos países pequeños pero con mucho petróleo, con mucha riqueza, también sus ciudadanos gozan de muchísimos privilegios, privilegios que no lo tienen otros países, pero privilegios para sus ciudadanos. En eso sí ellos son estrictos. Y conseguir una ciudadanía en un país del Medio Oriente, un país de eso, no es fácil.
Si ellos no están regalando ciudadanía así por así. Es muy difícil. Y si usted pertenece a la familia gobernante, aunque sea de 10 generaciones, pero hay sangre, por su vena corre sangre de la familia real, usted va a recibir un cheque sin trabajar. Así de tanta riqueza tienen. Entonces le pagan incluso. Hay países de eso que si usted como ciudadano no quiere estudiar y quiere hacer una universidad fuera del país, o posgrado, maestría, se la pagan también. Porque han acumulado una gran riqueza en países pequeños, pero se dedican fundamentalmente a sus ciudadanos. Y tienen privilegio, vuelvo y repito, que países como Estados Unidos, que es la primera potencia en el mundo en términos económicos, y en términos militares también, pero en términos económicos, no ha logrado todavía implementar un sistema de salud que le permita a todo ciudadano poder accesar a una salud de calidad, sí, pero una salud de bajo costo. No lo hay todavía. Y siguiendo con Estados Unidos, bueno, ustedes han visto hoy, en el día de hoy, el presidente norteamericano acaba de sumarle a la lista de los países que tienen un impedimento, sea en visados de turismo, de negocio, hay restricciones, pero ahora acaban de poner 7 países, si mal no recuerdo, son 7 países, o 4 países, bueno, ahí hay 4 fotos, pero son 6 países, y creo que si sumamos Haití son más, pero Haití estaba, pero ahora están congelando, ¿no, verdad?, las solicitudes de visado de inmigrante, no el visado normal, que ya sí tiene algunas restricciones, porque el visado de negocio hay algún tipo de apertura, pero ahora estamos hablando del visado de inmigrante, es el que le solicita un familiar a otro familiar para entonces llevárselo hacia Estados Unidos mediante un visado de inmigrante, es decir, una residencia, como se le llama. Ese derecho se le ha quitado a estos países, ¿sí? A Brasil, Colombia, Venezuela, Paraguay, Cuba, Nicaragua, mencionan Haití, pero ya, bueno, Haití estaba en la parte de visado, ahora se lo quitaron también en la parte de visado de inmigrante. Entonces, a nosotros, imagino por la buena relación que nosotros tenemos con el gobierno norteamericano, pues nosotros hemos sido excluidos de todos esos pedimentos que se le han puesto a unos 70 y tantos países ya. Entonces nosotros, ante no solamente los ojos norteamericanos, fíjense que todos los días, no todos los días, pero de vez en cuando se suman otros países a la lista que permiten que los ciudadanos dominicanos viajemos a esos países sin necesitar el visado correspondiente. Eso se ha ido ampliando. Ya creo que vamos casi por 80 países en todo el continente, en todos los continentes, en todos, donde el dominicano ya, con un pasaporte vigente, puede viajar a estos países sin la necesidad de tener una visa en su pasaporte. Entonces eso se va a ir aumentando a medida que el país vaya creciendo económicamente.
a medida que el país vaya mostrando confianza ante los organismos o ante los países, diferentes países. Yo sé que se está trabajando en algunos países con la Unión Europea, que ese es otro tema. No sé cuánto tiempo, bueno, ese tema vamos a entrar ahora porque es un tema bien complicado. Pero para entrar en el tema venezolano, que no lo hemos tocado aquí en este programa, después de la intervención del presidente de Estados Unidos de abstraer o sacar a Maduro de Venezuela y llevarlo a una corte federal en la ciudad de Nueva York, hoy, creo que hoy es que va a recibir, no sé si la recibió porque no he visto información en ese sentido, a Corina Machado, que iba a verlo, pero también él parece ser que mantiene una buena relación con los Rodríguez, Daisy Rodríguez, el otro hermano que es el presidente del Parlamento, de la Asamblea. Parece que mantienen una buena comunicación. Y nada más hay que ver que los pronunciamientos que salen de Venezuela no son pronunciamientos tan agrios como salían antes, incluso gente que eran, bueno, feroces enemigos del régimen norteamericano, hoy tienen otro tono, hoy tienen otro discurso. Creo, aunque mucha gente ha criticado la postura de Estados Unidos de permitir que una persona del régimen se quede al frente, yo eso, si uno lo pone en un contexto histórico de lo que ha pasado cada vez que cae un régimen de fuerza, generalmente se establece contacto con alguien de ese régimen, porque las experiencias que hay, y nada más hay que ir a la intervención en Irak, se voló la cabeza de Saddam Hussein, pero de todo su gobierno. ¿Y en qué pasó? Vino el caos. Entonces yo creo que el gobierno norteamericano está evitando con esta decisión ir a una transición que debe de hacerse, que es lo que se ha hecho en los países donde ha habido transiciones que han tenido éxito, sí, gobiernos que han sustituido a otro con éxito, pero han pasado por un periodo de transición. Yo creo que sí, que en Venezuela necesariamente tiene que pasar por un proceso de transición y entonces llamar a elecciones, porque esas elecciones, la propia Corina ha dicho, ya no son válidas. Entonces, pretender que se iba a juramentarla a ella en medio de la situación política que vive Venezuela no era prudente ni siquiera para ella, porque si tú no tienes control de los estamentos de poder, es muy difícil tú pretender gobernar después de una dictadura, inmediatamente entrar un gobierno, otro gobierno de otro partido, a tomar la rienda del país cuando tú tienes una situación planteada que está latente ahí en Venezuela. Entonces, yo creo desde mi punto de vista, no sé qué ustedes opinan, el gobierno norteamericano hizo o está haciendo lo correcto. Ayer el gobierno norteamericano anunció que ya tienen unos $500 millones fruto de la venta del petróleo que me imagino que ellos pues confiscaron, porque la gente entiende que Estados Unidos entró por el petróleo. No es tan fácil. El petróleo venezolano no es un petróleo fácil de procesar, pero además con unas estructuras muy diezmadas, prácticamente en un colapso.
Y eso salió a reducir en la reunión con los petroleros, que dijeron, no, es que no se puede hacer esa inversión de esa cantidad de dinero para un crudo tan difícil de procesar, y entonces además usted le inyecta esa cantidad que se pretende extraer al mercado y usted lo que va a desplomar los precios. Entonces, con menos razón van a invertir esa cantidad de dinero, ¿sí? Pero hay una empresa norteamericana, la Chevron, que es la que ha mantenido sus instalaciones, va a seguir. Vamos a ver cómo va aumentando la producción, pero si no hay una inversión en el sector de mejorar las plantas físicas, las estructuras que están ahora mismo funcionando, va a ser muy difícil aumentar la cantidad de petróleo que se saque diariamente. De todas formas, el presidente norteamericano, el gobierno, ha depositado estos $500 millones en un tercer país, que es Qatar. Según las declaraciones del propio presidente, lo que se pretende es invertir ese dinero en las infraestructuras muy diezmadas, muy dañadas que tiene Venezuela. En Venezuela hace muchos años que no se invierte en carreteras, en puentes, en viviendas, etcétera, en mejorar los aeropuertos, todas las infraestructuras que tiene un gobierno que tiene que darle mantenimiento, que tiene que constantemente estarla acondicionando. Pues todo eso se ha perdido en los años de Maduro, sobre todo, porque cuando Chávez todavía el boom del petróleo le permitía pues tener unos recursos para poder paliar la situación en Venezuela. En Venezuela lo único que estaba funcionando ahora mismo como política pública eran la política de corte social. Eso era lo único que funcionaba. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Yo entiendo y yo quisiese, ¿no, verdad?, que todo salga bien, porque nosotros tenemos gratitud con los venezolanos. Los venezolanos han demostrado a los sitios que lo ha acogido como nosotros, que son gente sumamente trabajadora, no causan problemas, con raras excepciones, ¿no, verdad?, porque en todas las hay dominicanos que llegan a sitios y si ese es el ejemplo, imagínense, pero necesariamente ese no es el ejemplo, esa es una minoría. Entonces, la gran mayoría de los venezolanos son gente trabajadora, preparada, y por ello nosotros siempre vamos a abogar porque la situación en Venezuela vuelva a su normalidad. Claro, eso va a tomar tiempo. No crea que eso es de la noche a la mañana. Eso va a tomar tiempo. Este periodo de transición, ¿hasta dónde va a llegar? No sé. Pero me imagino que el gobierno norteamericano la va a llevar hasta donde pueda, porque hasta que las condiciones no estén dadas para hacer nuevas elecciones, va a ser muy difícil. Que el problema fundamental que tienen o que tenía Venezuela en el tema político, en el ámbito político, es que hay mucha división en la oposición, nunca se pudieron poner de acuerdo. Por eso Chávez le ganaba siempre y por eso Maduro hacía lo que hacía también. Aunque lo último que hizo al final fue simplemente a puro, me quedo aquí, punto. Y por eso están los resultados de hoy. Pero uno ve buenas señales que están saliendo de Venezuela, por lo menos hay un cambio de discurso, hay un cambio de políticas, están soltando los presos políticos que ya están armando sus estamentos políticos, y eso es importante. Entonces, hay un cambio, que no es lo que uno quiere, no, pero los cambios tienen un inicio y después un trayecto que camina hasta que llegue donde debe de llegar. Pero usted no puede pretender acortar los plazos
y pretender que de la noche a la mañana se puede instalar un gobierno diferente al que ha estado por los últimos 20 y tantos años. No. Yo creo que los norteamericanos, que yo coincido poco con algunas políticas del gobierno norteamericano, en este caso sí, yo coincido con que lo inteligente es hacer un periodo de transición con la gente que tienen el tiempo gobernando. Y si se salen de lo acordado, entonces el gobierno norteamericano también tiene las herramientas para poderlo poner a cumplir con todos los acordados. Entonces por eso yo no tengo mucho temor, porque esa es la verdad. Ya Estados Unidos demostró que puede entrar y sacar a quien sea. Entonces ya esos bravucones que tenían esos discursos incendiarios han bajado el discurso, porque saben que la situación es diferente. Pero vuelvo y repito, desde este programa, sé que la doña Consuelo piensa igual que nosotros. Nosotros lo que queremos es lo mejor para el pueblo venezolano. Y si eso significa un trance corto, pues que sea así. Pero que finalmente quien se beneficie de esta intervención o de este comanejo del gobierno norteamericano con el gobierno venezolano, pues sea para el beneplácito, sea para el beneficio de los venezolanos, que son los que realmente están en nuestros corazones. Por otro lado, no sé si tenemos mucho tiempo, ¿no? Ya no tenemos casi tiempo para entrar en un temita que queríamos entrar, que es el de Groenlandia, que se está poniendo color de hormiga, tanto a lo interno de Estados Unidos como fuera, porque a lo interno ya hay una encuesta que vi en el día de hoy que establece que solamente el 7% está dispuesto a apoyar una intervención. Señores, el 7%, si el 93% se opone. Entonces eso presiona adentro. Pero hay otros factores también. Ya los republicanos, en el día de hoy, ya la Cámara de Representantes tiene suficientes firmas o compromisos de republicanos de que si hay cualquier situación de intervención, pues se va a hacer un juicio político. Están dispuestos a hacerle un juicio político al gobierno, al presidente de los Estados Unidos. Entonces, se están moviendo fichas en ese sentido, que complican la cosa, porque también hay que entender que hay un grupo de empresarios, que eso no he visto comentarios en ese sentido, he visto algunos análisis que realmente no tocan la realidad que significa tomar a Groenlandia, porque Groenlandia, Estados Unidos tenía más de 30 bases, ahora tiene una, pero Groenlandia le da lo que necesita Estados Unidos. El problema es que los empresarios de la inteligencia artificial quieren a Groenlandia, quieren una ciudad norteamericana ahí para ellos tomarlo. ¿Por qué? Porque ahí está el clima ideal que se necesita para poder hacer una ciudad de inteligencia artificial, pero también están las tierras raras, y son ellos un grupo encabezado por el empresario que más ha apoyado. Bueno, se dice que esos empresarios en la campaña dieron casi $300 millones, pero al vicepresidente le han costeado todas sus campañas. Entonces hay que ver si realmente es por ahí que anda el asunto, pero lo interesante es que eso se está complicando. No creo que se llegue a eso, porque probablemente por el pronunciamiento que han hecho Inglaterra, Francia y otros, Alemania y otros países, sería la destrucción
de la OTAN. Y eso no le conviene ni a Europa ni a Estados Unidos. Pero los europeos van a tener que poner su casa en orden, porque la verdad es que está latente ahí ese tema. Ojalá eso no llegue a suceder y sencillamente pues con el diálogo se entiendan tanto Dinamarca como Estados Unidos. Bueno, señores, solamente nos resta darle las gracias por habernos acompañado y soportarnos durante esta hora de su programa, La Hora de Consuelo. Buen provecho para todos.